Gloria a Dios, amado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Yo creo que Dios es bueno, amado. Porque para siempre son todas las misericordias de Dios y son gratis, hermano. Las misericordias de Dios son gratis. Y lo que es gratis no duele, amado. No, bueno. Pero a veces ni gratis la queremos, amado. Hoy vamos a estar recibiendo una enseñanza de parte de Dios. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra, amado? ¿Cuántos creen que Jesús conoce a todos los corazones de todas las personas? Jesús conoce los corazones de todas las personas, amado. Jesús lo conoce. Hay un refrán en el ámbito popular, callejero, como se dice, que dice: las caras las vemos, pero los corazones no sabemos. Pero hay alguien que sí conoce la cara y los corazones, amado, y se llama Jesús. Vamos hoy, amado, a recibir esta enseñanza de parte de Dios que nuestro Señor Jesucristo le toma a sus discípulos y nos la trae hoy a cada uno de nosotros, de los que estamos presentes alrededor y a la distancia. ¿Por qué Jesús o las Escrituras nos enseña que Él conoce los corazones? Porque nosotros estamos acostumbrados a impresionar a las personas que nos rodean con nuestra cara, con nuestra actitud, amado, y con eso impresionamos a todos los que nos ven, hasta con nuestra ropa de vestir. Impresionamos a todas las personas. Pero hay un detalle, que a Jesús no lo impresionamos de esa forma. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se impresionó cuando una persona lo recibió por ver sus señales. Nunca. Jesús le impresionó que una persona lo recibiera por ver sus señales. Jesús nunca se impresionó por eso. Él se gozaba cuando un pecador se arrepentía y creía en la palabra de Dios. Ahí sí se gozaba él. Pero él no se impresionaba cuando veía a una persona, amado, que lo recibía. Marta y María recibieron a Jesús en su casa. ¿Sí o no? Y Marta andaba afanada y angustiada. Entonces, Jesús nos impresiona por eso, amado. Vamos a ver, según la palabra de Dios y lo que Dios hoy tiene para nosotros, lo quiero invitar al libro de Juan, en el capítulo 2, 23 y 24. Vamos a estudiar la Escritura, amado. Esto es con la palabra. En el libro de Juan, en el capítulo 2. Y factura de luz bajó de 580,000 a solo 200,000 pesos, haciendo una semana. Juan, capítulo 2. Calma, hermano. Allí Jesús nos enseña qué es lo que verdaderamente, en lo que Él verdaderamente se goza, amado. Él no se goza por lo que tú y yo queremos decirle.
Él se impresiona es porque nosotros creemos en la palabra de Dios. Allí es donde nuestro Señor Jesucristo se goza, amado, porque Él sabe que la salvación viene de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 2, versículos 23 y 24, amado. 2, 23 y 24 tiene un título que dice: Jesús conoce a todos los hombres. Así que Jesús te conoce a ti y me conoce a mí. Y vamos a leer esta palabra con la gloria, la luz, la unción, el poder, la unidad, el avivamiento del amor, la paz, la sabiduría, el temor, el conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del poder de su palabra. Y el pueblo en coinonía, amor y paz y unidad, creyendo, decimos amén. Que así sea, amado. Dice el libro de Juan, en el capítulo 2, versículos 23 y 24. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y expuesta, Señor. Esta palabra que nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años se la expresó a los discípulos y a todas las personas que estaban presentes en ese lugar, en esos tiempos. Te pido, Dios, que esa misma palabra que ha sido leída en este lugar, en estos tiempos, cobre la eficacia y la vida que cobró en aquellos tiempos, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, y haga el propósito por el cual tú permitas que tu palabra hoy sea expuesta. Y tú nos abras el entendimiento de nuestros corazones y nos dé la sabiduría para atesorarla y ponerla por obra para tu gloria, tu adoración y tu alabanza. Amado, las Escrituras nos enseñan, póngase cómodo, amado. Las Escrituras nos enseñan que Jesús conoce a todos los hombres. Y me refiero a toda la raza humana, hombres, mujeres, niños, adolescentes, viejos, adultos, como estén. Todos los seres humanos lo conocen a Jesús. Y Jesús se encontraba en Jerusalén en una fiesta de la Pascua. No eran fiestas patronales, no eran fiestas de Corraleja, eran las fiestas de las Pascuas que se celebran en Jerusalén, amado. Y muchos en esa fiesta, cuando vieron a Jesús hacer milagros, creyeron. Dice, muchos creyeron en su nombre. Creyeron fue en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. O sea, todo el que veía a Jesús con las señales que hacía, inmediatamente creía en el hombre, en Jesús. Inmediatamente creían, porque en ese entonces el pueblo fue enseñado que nadie hacía señales sino de parte de Dios. Así que cualquier desbaratado, amado, si el enemigo lo usaba para hacer señal, también le creían a él. Usted bendiga. Entonces, amado, en estos tiempos la palabra de Dios cobra vida para enseñarnos, para quitarnos esa venda, amado, esa ceguera espiritual que el enemigo nos ha querido colocar. Y dice las Escrituras que viendo las señales, muchos de los judíos creían en el nombre de Jesús. Pero el mismo Jesús, dice las Escrituras,
el mismo, no se fiaba de ellos porque Jesús los conocía a todos. Y no era porque, amado, aquí en el pueblo todos nos conocemos. Porque usted sabe que en un pueblo pequeño, grande que sea, todas las personas nativas, residentes de ese pueblo, todos se conocen. Amado, porque el que de pronto no se acuerda, por algún motivo, pero dice, yo soy familiar de Félix. Ah, Félix, el dueño de la parcela, de la finca que está por allá, él, enseguida. O decían, yo soy familia de la hermana Marvel, conocida, amado, en todo este sector y toda esta región. Ya. No era que Jesús los conocía por referencia, como hoy nosotros nos podemos conocer por referencia. Era que Jesús los conocía a todos los hombres y conocía sus corazones. Por eso Él no se fijaba cuando todas esas personas corrían a los pies de Jesús recibiéndolo. Él no se fijaba en eso, amado. ¿Y por qué Jesús no se fijaba, amado? Porque Él los conocía a todos, amado. Él los conocía desde mucho antes de la fundación de este mundo. Porque Él estaba allí cuando Dios los llamó, los escogió, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de estar en el vientre de la madre. Ya Jesús estaba ahí cuando Dios los llamó. Entonces ya Jesús los conocía desde mucho antes, aún e inclusive desde la creación de la tierra. Y ya Jesús conocía los corazones, porque el único que conoce los corazones de los hombres se llama Jehová de los ejércitos y su Hijo amado Jesucristo. Y las Escrituras nos enseñan, amado, que a pesar de que toda esa multitud, cuando veían los milagros que corrían a recibir a Jesús, Jesús no se fijaba de ellos. Jesús no se emocionaba, ¡ay, me recibieron! No, amado, porque Jesús los conocía desde mucho antes de la fundación del mundo. Y las Escrituras nos enseñan, amado, que Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de ningún hombre. ¿Sabe lo bonito que es? Que a usted y a mí, amado, no tengamos la necesidad de dar testimonio de nosotros mismos, sino que el mismo Dios de los cielos dé testimonio de cada uno de nosotros. Porque entre otras cosas, Dios es el único que da testimonio de todos los que son de Él, de todos los que son suyos. Por eso hay personas que se preocupan, que se esfuerzan por dar un buen testimonio, pero porque ellos saben en su interior, amado, que la presencia de Dios no está con ellos, que están alejados de la ciudadanía y del poder de Dios. Entonces se preocupan y se esfuerzan por dar un testimonio de ellos mismos delante de todas las personas. Y es cuando la persona comienza a hacer las cosas para agradar a los hombres. Y todo lo que hace, lo hace para agradar a todas las personas, a todos los hombres que están presentes alrededor de él. Pero cuando el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, y la presencia de Dios está en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo donde mora la presencia de Dios y su Santo Espíritu y de su Hijo amado Jesucristo y del poder de la palabra. Cuando eso sucede en nosotros, entonces es el mismo Dios que se encarga de dar testimonio de cada uno de nosotros, porque nosotros procuramos de agradar primeramente a Dios y luego a los hombres. Entonces Dios se encarga de dar testimonio y eso es de agrado. El día que Dios, Jehová de los ejércitos, llegó al monte santo, donde Jesús se transfiguró, que estaba Pedro, Juan, Jacobo, Moisés y Elías. Cuando estaban los 5 ahí, Jesús llegó
y se transfiguró ante Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando llegó nuestro Dios a mirar en el monte santo y vio a Jesús, el mismo Dios dio testimonio de su Hijo amado Jesucristo. Fue Dios quien dio testimonio de Jesús a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Elías y a Moisés. Y él le dijo: el que está hablando con ustedes, ese es mi Hijo amado. En él yo tengo complacencia, a él créanle. Fue Dios quien dio testimonio. Y Dios es el que da testimonio de todos los que son suyos. Así que, amados, si usted se está preocupando para darle un buen testimonio a los hombres para que lo acepten, está equivocado. Procure agradar a Dios para que Dios dé un buen testimonio de usted delante de la gran nube de testigos que lo rodea. Eso es diferente, amado, porque está Dios en el asunto. Te voy a dar un ejemplo, amado, de un varón que un día escuchó a Jesús predicar. Ahí también en esa fiesta, amado, en la fiesta de los tabernáculos, amado, en la fiesta de la Pascua, ese hombre también vio los milagros de Jesús, pero también escuchó la palabra de Jesús. Y ese hombre, al cual me voy a referir ahora, amado, como los otros recibieron a Jesús, pero ese hizo algo diferente. Ese se quedó callado. Ese lo recibió y se quedó callado, amado. De pronto, por las circunstancias, por la clase de persona que era, se quedó callado. Te voy a hablar de Nicodemo. Y te lo voy a dar un ejemplo de las personas que creen en el nombre por las señales, amado, pero que no han creído en la palabra. Nicodemo era uno de esos. Creyó en las señales, pero no estaba convencido de la palabra que Jesús había dado. Él había escuchado, pero él quedó ahí como que en la indecisión. El libro de Juan, en el capítulo 3, vámonos al libro de Juan. En el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice las Escrituras: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Note usted, amado, que este varón vio las señales que hizo Jesús en la fiesta de la Pascua, pero él se quedó callado, pero fue en secreto y se le acercó a Jesús y le dijo: en mi coloco aquí, amado, que me está quedando. Note usted, amado, que cuando Nicodemo, amado, se le acercó a Jesús, él reconoció que solamente aquel que tenga el respaldo de Dios podía hacer las señales que Jesús hizo. Porque, entre otras cosas, Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios en Jerusalén. Y cuando Jesús notó que Nicodemo se le acercó, amado, yo me imagino acá que Jesús se lo quedó mirando con la paciencia que le caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, amado, y le dijo, cuando Nicodemo recibió a Jesús porque vio las señales, amado, que se le acercó y le dijo: esas señales solamente lo hacen
aquellos que Dios está con ellos. Y Jesús le respondió, amado. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Note usted que cuando Nicodemo vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Ya él estaba convencido por las señales que le había visto Jesús en la fiesta de la Pascua. Mas no estaba convencido por el poder de la palabra de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En Nicodemo no se había producido un cambio genuino y profundo del nuevo nacimiento, porque la palabra de Dios no había hecho efecto todavía en su corazón. ¿Y por qué la palabra de Dios no había hecho efecto, amado? Porque él no la había recibido y la había aceptado. Él no había reconocido que Dios cambia y transforma con el poder de su palabra. Mire, hay personas, mis amados, hay personas que les hablan de Jesús y lo reciben, amado. Van a una campaña, ven un milagro de Jesús, ven las señales, ven que Jesús, amado, le bendice en el momento de la circunstancia difícil y lo reciben. Y nosotros le decimos, ¿tú quieres recibir a Jesús? Sí, yo lo quiero recibir. Repite conmigo esta oración. Y ellos la repiten y lo aceptan, amado. Y después cuando nos vamos nos damos cuenta que recibieron a Jesús, pero no lo siguieron. En Nicodemo hubo algo. Nicodemo vio las señales y lo recibió. Y Nicodemo secretamente en la noche fue a donde estaba Jesús y habló con él. Y en ese encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús en secreto, allí Jesús le explica lo que es el nuevo nacimiento en una persona. Para que una persona nazca de nuevo y ese nacimiento venga de parte de Dios, en el nombre de Jesús, con su Hijo amado Jesucristo, su Santo Espíritu, es por el poder de la palabra. Y para que esa persona pueda creer y tenga un nuevo nacimiento, tiene que creer la palabra de Dios, recibirla, creerla y ponerla por obra. Para que el nuevo nacimiento pueda ser el tránsito, el efecto por el cual Dios va a hacer la operación en esa persona. Entonces Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, Jesús le explica que era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo se estaba refiriendo, amado, al proceso del nacimiento de un ser humano, donde una madre lo lleva en el vientre y a los 9 meses lo pare. Él se estaba refiriendo a ese proceso de nacimiento. Y Jesús le estaba refiriendo al proceso del nacimiento espiritual que debemos tener todas las personas. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la palabra de Dios es Espíritu. Y para que usted y yo podamos nacer de nuevo, es la palabra de Dios que tiene que entrar en nuestro corazón, amado, en todo nuestro ser, y cambiarnos y transformarnos, amado, de ese estado carnal a un estado espiritual. Porque si usted y yo, después de recibir a Jesús, tenemos que también recibir la palabra de Dios, creer y ponerla por obra, para que el proceso del crecimiento, de nacer de nuevo en el Espíritu, se pueda producir en nuestro interior, amado.
Por eso es que hay personas que reciben a Jesús y de pronto usted al rato, al día siguiente lo ve otra vez normal, porque lo recibieron pero no creyeron la palabra de Dios. Y dice las Escrituras, amado, que cuando Jesús le explicó a Nicodemo, mira Nicodemo, porque Nicodemo le explicó el proceso del nacimiento de la carne, entonces Jesús le dijo, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Y para nacer del Espíritu, amado, ese proceso solamente lo hace el poder de la palabra de Dios. Luego que el poder de la palabra de Dios cambia y transforma al ser humano porque ha creído la palabra de Dios, entonces viene nuestro Señor Jesucristo y nos llena de su Santo Espíritu, y el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a consolar, nos va a guiar, nos va a ayudar y nos va a dar la dirección que necesitamos para permanecer firmes, fieles en los caminos de Dios y poder alcanzar la salvación. Dice las Escrituras, amado, conversando Jesús con Nicodemo, le dijo, no te maravilles por lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo entendió que no solamente a Jesús lo tenía que recibir por las señales que hizo, sino también creer la palabra que Dios había colocado en el corazón y la boca de nuestro Señor Jesucristo, que es para salvación y vida eterna. Por eso, mis amados, cuando usted y yo pudimos escuchar amado, porque un día nosotros escuchamos hablar de Jesús, nos presentaron a Jesús y vimos las señales que Jesús hace, amado, porque Él es el mismo de ayer, por hoy, por los siglos de los siglos, y Jesús todavía está haciendo señales. Jesús todavía hace milagros. Pero también es necesario que estemos convencidos de esa palabra que Jesús nos enseña. Esa palabra es de salvación, amado. Y Nicodemo no creía, pero cuando Jesús se le reveló como el Hijo del Dios Altísimo y la misma esencia de la palabra, entonces Nicodemo recibió la palabra de Dios y en él se produjo un cambio nuevo. Amado, es la palabra de Dios que produce en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro espíritu, un nuevo cambio, un nuevo nacimiento. Por eso aquella persona que anda en deleites y pecados, que anda haciendo lo que no le agrada a Dios, pero cuando recibe la palabra de Dios, amado, la atesora y la pone por obra, en esa persona hay un cambio genuino, porque es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma, la que nos da, amado, el privilegio y la posibilidad de ser redimido, de ser salvo, de ser sano, de ser libre y también de ser bendecido. Por eso Nicodemo, cuando Jesús le reveló quién era él era la esencia pura de la palabra de Dios. Esa palabra que fue la que, amado, hizo los cielos, que hizo la tierra. Esa palabra que hizo toda la creación. Jesús le dijo, yo soy esa palabra.
Yo soy esa palabra porque yo soy desde mucho antes de la creación de este mundo. Todo esto fue hecho para la alabanza y la gloria de Dios. Pero todo esto fue hecho para que la gloria de Dios fuera manifiesto en mí. Y Nicodemo creyó, porque Nicodemo era un hombre que enseñaba las Escrituras. Pero en Nicodemo no había ese nuevo nacimiento, porque una cosa, amados, es cuando usted y yo escuchamos y no le prestamos atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces nos dedicamos solamente a ver. El ser humano tiene una característica, amado. Yo le quiero hacer una pregunta, amado. Ustedes en las propagandas, en las publicidades que hacen para promover un producto, ¿cuál es la figura que ustedes más ven en esas publicidades? Son más de mujeres que de hombres, ¿sí o no? Utilizan más la publicidad o el modelo de una mujer que la de un hombre. Utilizan a los hombres, pero las mujeres la utilizan más. ¿Por qué cree usted que las publicidades en su mayoría son, amados, puestas, exhibidas por mujeres? Porque todo entra por la vista y todo apunta al hombre. Todo apunta al hombre. Porque, amado, cuando una persona que no está bien delante de los ojos de Dios, que no está bien, amado, cimentado, fundamentado con la palabra de Dios, cualquier cosa lo puede mover. Y la tentación siempre está latente. Entonces Jesús se le reveló a Nicodemo: hey, yo soy el Hijo del Dios Altísimo. La palabra de Dios que da vida en abundancia fue revelada, fue manifestada en mí. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá por los siglos de los siglos. Nicodemo entendió y dijo: esto es lo que yo deseo. Y sabe, amado, después de esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, Nicodemo se convirtió en ese fiel seguidor de Jesucristo, aún estando en las más grandes esferas. Porque dice que Nicodemo, amado, era un hombre fariseo. Nicodemo era un hombre fariseo, amado, entre los grandes. Dice, estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, amado. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona, amado. Nicodemo no era cualquier cosa. Era un principal dentro de los judíos, un príncipe, amado. Y esa investidura, eso es lo que él tenía, amado, no lo dejaba que él se declarara abiertamente seguidor de Jesús. Por eso lo seguía en secreto. Por eso fue de noche y habló con Jesús. Y Jesús le explicó la palabra de Dios y le dijo: mira, yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la muerte. Y todo aquel que cree en mí tendrá salvación y vida eterna. Dice las Escrituras que Nicodemo creyó. Y desde entonces Nicodemo, amado, se convirtió en esa persona intercedora que intermediaba por Jesús. Cuando fueron a dar la sentencia, amado, una sentencia amado, contra Jesús, él fue uno de los que intercedió y dijo: pero primero vamos a escucharlo. Primero vamos a hacerle un juicio antes de juzgarlo, porque él estuvo ahí en esa corte que iban a decidir para, amado, matar a nuestro Señor Jesucristo. Y él trató por todos los medios de aguantar las cosas, que todos se hicieran por medio de los parámetros de la ley, amado.
Y saben una cosa, amado, que el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue muerto, una de las personas que se encargó de reclamar el cuerpo fue Nicodemo, como otro principal, amado. Ellos dos se encargaron de la muerte y resurrección de Jesucristo. Amado, para que usted me entienda, ellos se encargaron del sepelio, del entierro, de todo, amado. Entonces, él estuvo ahí, amado. O sea que desde que Nicodemo recibió la palabra de Dios, que tuvo un nuevo nacimiento, desde entonces no se apartó más. Siempre estuvo intercediendo, siempre estuvo ahí, amado, buscando el rostro y la presencia de Dios. Amado, no son las señales. No son las señales, amado, que nuestro Señor Jesucristo hace, las que nos van a cambiar y nos van a transformar. Pues claro, amado, que nos van a dar a entender, que quien lo está haciendo se llama Jesús. Pero también hay que creer en esa palabra de transformación, de cambio, para tener un nuevo nacimiento, amado. Porque hay muchas personas, amado, que vienen a la iglesia, vienen y corren a donde el ministro para que los ore, para que los ayude, amado, y vienen a la iglesia como si fuera una farmacia, como si fuera una clínica, un hospital, y después que salen sanos se van y no regresan más, amado. Vinieron a buscar el milagro, porque no se ha producido un cambio genuino, porque no han recibido y han creído en la palabra de Dios, que esa es la que cambia y transforma. Y Jesús, amado, nos enseña que solamente, amado, solamente a través de Él nosotros vamos a alcanzar la salvación. Porque Jesús le mostró a Nicodemo el amor inmenso que tiene Dios por esta humanidad, que tiene por cada uno de nosotros. Y Nicodemo lo entendió, amado. El versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nicodemo, cuando escuchó estas palabras, cuando Jesús le describió el grande amor que tiene por la humanidad, por todos los hombres y mujeres, Nicodemo se sintió lleno, pleno, y la palabra lo cambió y lo transformó. Porque, amado, en este mundo hay más de un hombre y una mujer necesitados de amor. Usted sabe cuántas parejas se están separando porque ya no sienten amor. Usted sabe cuántos niños, adolescentes, jóvenes, el enemigo los está destruyendo porque están convencidos que no hay amor para ellos, amado. Nicodemo era uno de esos, amado. Lo tenía todo, pero estaba falto de amor. Y cuando nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo el grande amor que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros, Nicodemo se sintió pleno, lleno, y dijo: yo quiero de ese amor que es para salvación y vida eterna. Ese es el amor que cambia, que transforma, amado. Por eso Nicodemo fue una nueva criatura cuando fue lleno del amor de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser llenos de nosotros del amor de Dios si no permitimos, amado, que la palabra de Dios, la esencia, que el amor de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, entre a nuestra vida, a nuestros corazones? Nunca nuestros corazones van a ser llenos si no permitimos que entre el amor de Dios en nuestra vida. Y el amor de Dios en nuestra vida se llama Jesús. Lo dice las Escrituras, amado. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la esencia del amor puro de Dios. El que recibe a Jesús en su corazón es lleno inmediatamente del amor puro de Dios, del poder de la palabra de Dios, esa que cambia y que transforma, amado. Por eso es necesario que tú y yo en estos tiempos podamos reconocer que el único
que nos puede llenar, amado, y que nos puede salvar con su inmenso amor, se llama Jesús. Jesús es la esencia del amor. Y dice el versículo 18, amado: y el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean irreprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que las obras de Dios son hechas. Amado, esto fue lo que le respondió Jesús a Nicodemo cuando le dijo que cómo tengo que hacer eso. Todo esto se lo respondió a Jesús, amado, y esta fue la palabra de amor que transformó y cambió a Nicodemo. Tuvieron una conversación larga, toda una noche, amado, porque dice las Escrituras que él vino de noche, amado, conociendo las circunstancias, amado, de la vida de un predicador. Yo estoy seguro que ellos hicieron vigilia, amado, ¿cierto? Porque cuando dos personas se colocan a hablar de las cosas de Dios, amado, ahí no importa el tiempo ni la condición, no importa nada, amado. Cuando una persona que tiene el amor de Dios en su corazón empieza a hablar de Jesús, de Dios, de su Santo Espíritu, del poder de su palabra, amado, ahí nunca se termina, amado. Y espérate ahí y lo llama. No, espérate un momentito, que la conversación está buena, amado, porque ese amor lo llena a uno, amado, y no lo deja. Nicodemo llegó de noche y mire la conversación larga que tuvieron, amado. Pero esa conversación marcó el rumbo y la vida no solamente de Nicodemo, sino de toda su familia, amado. Y el vino fue de noche. ¿Qué tal, amado? Si hubiesen venido en el día, Jesús se hubiera ido más largo, amado. Por eso, en este día, amado, te quiero decir a ti, hombre, mujer, niño, adolescente, joven, a todas las personas que están presentes alrededor de la distancia: si tú sientes que te falta amor, si tú sientes que nadie te quiere, el amor pleno está en Cristo Jesús. El amor de Dios está revelado en Cristo Jesús. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos el amor de Dios. Y cuando ese amor de Dios llega a nosotros, amado, esa palabra nos cambia, nos transforma y nos hace nacer de nuevo. Y no hay nada, ni nadie, ni las circunstancias que se quieran levantar que te hagan cambiar de opinión. A Nicodemo no lo hizo cambiar nada, ni nada las circunstancias, amado. Siguió con Jesús desde entonces, amado. En todos los tiempos, en lo bueno, en lo malo, y hasta la muerte de Jesús estuvo ahí, amado. Más nunca se separó de Jesús. Porque cuando el amor de Dios nos llena, nos hace pleno en Cristo Jesús. Y nosotros cada día procuramos agradar a Dios. De todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Ya no nos interesa agradar a los hombres. Ya no nos interesa hacer las cosas para caerle bien a los hombres. Ya hacemos las cosas para agradar a Dios, para que sea Dios glorificándose en nosotros y pueda dar testimonio de cada uno de nosotros, amado. Porque Dios es bueno, amado. Por eso todo lo que tú hagas, hazlo para agradar a Dios. Y cuando tú empieces a agradar a Dios, a más de uno de los que están a tu alrededor no les va a gustar. ¿Y sabes por qué? Porque van a ver en ti esa esencia del amor de Dios. Y todo aquel, amado, que no tiene el amor de Dios en su corazón, lo más probable es que en su corazón esté lleno de envidia, de odio, de rencor, de maldad, de pecado. Porque el amor es puro. Las Escrituras nos enseñan que el amor es puro, es sincero. El amor no se desvanece.
El amor no se enseñorea de nadie, amado. El amor es el amor, porque es el amor de Dios, amado. El amor no es jactancioso. El amor no es vengativo. Si tú me fuiste infiel, yo también te lo hago. Y estaban enamorados. Esa no te la perdono. Eso no es amor. Eso no es amor. Así que mis amados, los invito para que reciban el amor de Dios que está reflejado y plasmado en Jesucristo su Hijo, amado. Y ese amor es para salvación y vida eterna. Que el amor y la paz de Dios sea reflejado en todos y cada uno de ustedes en este día, y que esa palabra de amor los cambie, los transforme y haga un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros a través de nuestro Espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios me lo bendiga, amado, y Dios me lo guarde.